Muy bien, vamos entonces, primera carta de Juan, que no es lo mismo que el Evangelio de Juan. La primera carta de Juan está casi al término de la Biblia. Está inmediatamente después de las cartas de Pedro, primera y segunda. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Acompáñenme en la lectura. Dice el verso 4, todo aquel, este es un término universal, inclusivo, todo aquel que cumple esta condición obtiene este resultado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, artículo definido, hablando de Cristo, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel, de nuevo, todo aquel, término inclusivo universal, todo aquel que permanece en Él, de nuevo, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es un versículo duro. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, de nuevo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Señor, oramos esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador. Venimos ante ti pensando y creyendo y poniendo toda nuestra esperanza en su justicia, en su vida santa, en su vida perfecta. Venimos ante ti no confiando en nosotros mismos porque no tenemos nada que ofrecer. Nada. No tenemos nada que ofrecer, pero venimos en los méritos de Cristo. Y pedimos que esta mañana nos hables tan claramente como la luz del mediodía. Que nos hables tan profundamente, Señor. Que tu palabra resuene en nuestros corazones y mentes. Que tu palabra toque lo más profundo de nuestro ser. Que nos saque de las tinieblas, que nos saques del error, que nos saques de ideas torcidas, de ideas equivocadas. Ilumina nuestro ser esta mañana. Que tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es lumbrera nuestro camino, tu palabra que es luz, la luz misma, Señor, alumbre nuestro ser y nos haga vivir, Señor, en la verdad, en la pureza, en la justicia. Pido que bendigas este mensaje, que lo unjas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este es el mensaje número 15 en esta serie, estudiando la primera carta del apóstol San Juan. El título de este mensaje, que será la primera parte hoy, lleva como título La marca del diablo. La marca del diablo. Este hombre, por lo menos acá tenemos su dibujo, Juan Crisóstomo, quien fue obispo de Constantinopla y es considerado como uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente: él
ejerció su ministerio más o menos en el año 300. Es contemporáneo de San Agustín de Hipona. Escuchen lo que él dijo. Pecar es humano. Pecar es humano, porque no hay nada más humano que pecar. Pero luego dice, pero perseverar en el pecado no es humano, sino totalmente satánico. ¿Pueden pensar en esta frase? Pecar es humano, porque no hay nada más humano que pecar. Pero perseverar en el pecado, eso ya no es humano, sino que es completamente satánico. El enólogo Melchor Concha y Toro fundó la viña Concha y Toro en el año 1883. Él mismo creó la marca Casillero del Diablo, que es una marca de vino chileno que se produce en diferentes lugares de los valles, del Valle Central de Chile. Y entre las variedades de vino se encuentra el Cabernet Sauvignon, el Merlot y el Chardonnay. La marca del vino ha ganado prestigio internacional. La marca Concha y Toro y sobre todo la marca Casillero del Diablo ganó prestigio internacional por la calidad de sus mostos. Se cuenta que esta marca Casillero del Diablo nació por la necesidad de Melchor de guardar los vinos, porque él se daba cuenta que durante la noche desaparecían constantemente ciertos vinos caros, buenos. Entonces él, para evitar este robo hormiga, dice la leyenda que él inventó una historia para alejar a los ladrones de su casillero, que era el lugar donde él guardaba estos vinos. Y la leyenda nos dice que él creó un cuento, una historia. Y la historia era que él había hecho pacto con el diablo para que el diablo, el maligno, cuidara de su producción de vinos. Como dije, el lugar donde se guardaban estos vinos era el casillero, su casillero. Así que finalmente la leyenda cobró ese título, Casillero del Diablo. Casillero del Diablo. Y es la marca que ha acompañado a este vino desde ese tiempo. La idea es que estos vinos tienen marca, la marca del diablo. Y he usado este título, la marca del diablo, para seguir nuestro estudio en los puntos que Juan nos está hablando respecto del pecado y también la necesidad urgente de vivir vidas santas. Juan, desde el verso 4, nos ha venido enseñando en esta caminata larga, en este desarrollo de las ideas, nos ha venido hablando sobre lo maligno que es el pecado, sobre lo perverso que es el pecado, sobre lo perjudicial que es el pecado y la gran necesidad que tenemos como creyentes de anhelar y desear y de vivir una vida santa. Juan nos ha dicho en el verso 4 que el pecado repudia el modelo de Dios. Juan ha dicho en el verso 4 que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Entonces el pecado repudia el modelo de Dios porque la ley refleja el carácter y naturaleza de Dios. Entonces todo pecado. No hay pecado grande o pecado pequeño. No hay pecado inofensivo. No hay mentira blanca. No hay mentira azul o verde o calipso. Todo pecado es pecado y todo pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, el pecado repudia, desecha el modelo de Dios. Lo que vimos la semana pasada es que el pecado desprecia el sacrificio de Cristo. Porque dice el verso 5, para esto apareció el Señor, para quitar nuestros pecados.
Y luego dice, y no hay pecado en él. Él apareció para quitar, llevar. Él en la cruz cargó con nuestros pecados, Isaías 53, 6. Él cargó nuestros pecados, lo llevó sobre sí y fue con ellos a la cruz. Entonces la pregunta, ¿cómo entonces un creyente podría seguir viviendo en pecado evidente? ¿Se acuerda? La misma idea la recoge el apóstol Pablo en el capítulo 6 cuando dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Puesto que cuando abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces podemos vivir como queramos. Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Me llenoito. Ni siquiera se te ocurra. Es lo mismo que está diciendo acá el apóstol San Juan. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y termina diciendo, y en él no hay pecado. Y del verso 6 al 8, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy, Juan nos va a hablar de que el pecado es la marca del diablo. Creo que lo tengo. Sí, Juan 3, 1 Juan 3, 6. Lo tengo en dos versiones, la Reina Valera y la versión de Kenneth West. Todo aquel que permanece en él, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, este versículo puede traernos varios problemas. Este versículo podría ser la piedra fundamental de la doctrina del perfeccionismo. Este versículo podría liquidarnos a todos nosotros. Porque si lo entendemos mal, podría definitivamente complicarnos la vida, la existencia. Porque Juan está diciendo que todo aquel que permanece en él no peca. Pero yo sé, y yo sé que tú sabes de ti, que has pecado. ¿Sí? Claro, hemos pecado. Entonces, por lo tanto, yo debo entender que puesto que he pecado, entonces no puedo permanecer en él. Y si no permanezco en él, ni siquiera le he visto, ni le he conocido. Entonces, este es un verso lapidario que mal usado, mal interpretado, puede traer mucho conflicto a la mente, al corazón, al espíritu del creyente. Si realmente no entendemos este versículo, estamos todos condenados y no tenemos nada que estar haciendo acá, porque hemos pecado, no permanecemos en él. Y si no permanecemos en él, ni siquiera le hemos visto ni le conocemos. Pero miren lo que dice Kenneth West en su traducción. Dice, todo aquel que permanece constantemente en él, en Cristo, no peca, y ahí está, habitualmente. No peca habitualmente. Todo aquel que peca constantemente, no lo ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo reaccionamos cuando pecamos? ¿Qué pasa contigo cuando sabes que has pecado? ¿Cómo reaccionamos frente al pecado, a tu pecado personal, a ese pecado que tú sabes, ese pecado que tú conoces, ese pecado que tú estás consciente? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos a ese pecado? ¿Nos horrorizamos por lo que hicimos? ¿Nos avergonzamos? ¿Sentimos dolor por el fracaso? ¿Sentimos dolor por haberle fallado al Señor? Sentimos una carga, un peso, culpa, no condenación, culpa por haber ofendido a nuestro Dios. Como dice la canción de
Marcos Vidal, ¿no? Ofendí a aquel que me salvó la vida. Ofendí a aquel que me amó incondicionalmente. Lo ofendí. Como nos enseña el himno Sublime Gracia, escrito por John Newton, tomando la enseñanza del Salmo 130, verso 4, que dice que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Literalmente, en ti hay perdón para que seas temido, honrado. El saber que el Señor perdona nuestros pecados debe producir en nosotros temor, respeto reverente. Amén. Temor reverente, saber que el Señor me ha perdonado no es una ocasión, no es una oportunidad para seguir pecando. Por el contrario, saber que el Señor me ha perdonado es una ocasión para ser impactado por el temor reverente. ¿Qué haces tú cuando pecas? ¿Sientes ese peso, esa culpa, esa vergüenza, ese horror por haberle fallado? O tal vez cuando pecamos nos dejamos llevar por el patrón del pecado y de alguna manera lo justificamos pensando, bueno, todos pecan. Y en eso no hay problema porque sabemos que no hay ni un solo santo entre nosotros, por lo tanto todos pecamos, entonces ponemos una vara bastante baja. Y decimos, bueno, todos pecan. ¿Qué hay con eso? Todos pecan. No soy tan malo, no he matado a nadie. Hay otros peores. ¿Qué haces tú cuando pecas? ¿Sientes un peso, una carga? ¿O te dejas llevar por el placer del pecado, por la comodidad de la falla? ¿Cómo reaccionamos al pecado? Este es el punto. De acuerdo a este verso, permanecemos en uno de dos lugares. Permíteme hacer un gráfico. Por acá tengo una página limpia. Permanecer. Todo el mundo permanece, todo. ¿Permanecemos en Cristo o permanecemos en el pecado? Todos. Todos permanecemos en uno de los dos lugares, o en Cristo o en el pecado. Permanecemos en Cristo y por ende no permanecemos en el pecado, o permanecemos en el pecado y no permanecemos en Cristo, estamos lejos de Cristo. Así que cada uno de nosotros en este mismo momento está permaneciendo en uno de los dos lugares como creyentes, en Cristo o en el pecado. Y cuando hablamos de permanecer, estamos hablando, ya lo dijimos, no de un hábito. Permanecer en el pecado o permanecer en Cristo. Eso es algo que debemos entender y estamos permaneciendo, como dije, en uno de los dos lugares. En uno de los dos lugares, o en Cristo o en el pecado. Ahora, antes de entrar un poco más profundo en esto, lo primero que debemos observar es que Juan, por medio de estas palabras, este versículo, no, escuche esto, no está enseñando la herejía del perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Ya he hablado de eso, pero lo voy a volver a repetir. El perfeccionismo enseña, esta herejía enseña que comenzando nuestro peregrinar, nuestro caminar con el Señor, es posible alcanzar un nivel supremo, ¿cierto? En la medida que yo voy obedeciendo, caminando con Dios, ¿cierto? Y estoy creciendo, y ayuno, y oración, y lectura de la Biblia, y obediencia, y finalmente voy a alcanzar ese nivel supremo en que ya nunca más tendré contacto en el pecado, nunca más volveré a pecar. Hermanos, eso es falso.
¿Cuántos de nosotros caímos en esa herejía? ¿Cuántos de nosotros se nos enseñó esta herejía? Que vamos si se puede, vamos si se puede. No es verdad. Quiero decirles, hermanos, que ustedes van a seguir pecando. Ustedes van a seguir fallando. Ustedes en su lucha contra el pecado van a seguir cayendo, fracasando. Juan, como dije, no está enseñando el perfeccionismo, no está enseñando vida sin pecado, no está enseñando perfección sin pecado. Juan no está enseñando en este verso que los creyentes alcanzarán la perfección en esta vida. Los creyentes no dejarán de pecar, eso no es posible. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Eclesiastés capítulo 7, verso 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre, dice Eclesiastés, el proverbista, el sabio. Ustedes saben que el tema principal del libro de Eclesiastés en la Biblia es hablar de la vida bajo el sol. Y bajo el sol jamás habrá alguien que nunca peque. Lo que el pasaje no está indicando es que el creyente no peca en absoluto o que nunca peca. Eso no lo está enseñando Juan, porque ya lo ha dicho claramente en el capítulo 1. Ustedes recordarán que en el capítulo 1, vamos al capítulo 1 para que refresquemos un poco la mente, la memoria. Capítulo 1, 1 Juan capítulo 1. Juan acá en el capítulo 3 no puede estar hablando de perfeccionismo, no puede estar hablando de que el creyente finalmente vencerá el pecado y nunca más pecará. No está enseñando eso, porque ya ha dicho en el capítulo 1, verso 8, que dice, si decimos que no tenemos pecado. Cuando Juan usa esa frase, no tenemos pecado, lo que él está diciendo es que nadie puede decir que no tenemos pecado, es decir, que no tenemos naturaleza pecaminosa. Nadie puede decir eso. Cada hombre, mujer que ha nacido en este mundo ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que Juan está hablando de naturaleza en el verso 8. Naturaleza. ¿Cuántos tienen naturaleza pecaminosa acá? 7, 8 personas. 9, 10, 11, 12, 13. 15, 16. ¿Y los demás? Peor todavía porque son mentirosos. Entonces nadie puede decir, yo no tengo naturaleza pecaminosa. Mentiroso, la verdad no está en ti. Luego en el verso 10, mira lo que dice. Si decimos, de nuevo esa frase, si decimos que no hemos pecado. El verso 10 habla de los efectos de la naturaleza. Este es pecado. Nuestra naturaleza es pecado y los efectos son pecados. Plural, pecados, naturaleza, efectos. El verso 8 dice, si alguien dice que no tenemos pecado, el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, actos pecaminosos, nadie puede decir, nadie en esta sala, nadie en esta ciudad, nadie en este mundo,
Nadie que haya nacido de mujer podrá decir, no tengo naturaleza pecaminosa y por tanto no peco. Y mira, peor todavía, mira el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él. ¡Qué peligroso! ¡Qué osado! ¡Qué atrevido! No, yo no peco. No solamente soy un mentiroso, sino que le estoy haciendo a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Sabe lo que quiere decir? ¿Le hacemos a Él mentiroso? ¿Sabe lo que Juan está diciendo con eso? Que literalmente no era necesario un plan de salvación. Que Cristo vino innecesariamente, porque si yo no tengo naturaleza y no tengo los efectos de esa naturaleza, entonces puedo salvarme a mí mismo. ¡Qué gigantesca herejía, hermanos! Soy una persona tan buena que no necesito un Salvador. Le estás haciendo a Él mentiroso. Entonces, Juan lo ha dejado claro. Juan, volvamos al capítulo 3, no está enseñando perfeccionismo. Lo que el pasaje nos está indicando es que el creyente no peca en absoluto o que nunca peca. Porque Juan ya lo ha dejado claro en el capítulo 1, versos 8 y 10. Cuando Juan habla ahora en el verso 6 del capítulo 3, es que el creyente no peca habitualmente. Y eso es otra cosa. El creyente no peca constantemente, permanentemente, habitualmente, como su vida, como su estilo de vida, como su forma de vida. Eso es lo que está enseñando Juan. Pecado habitual, pecado constante, pecado permanente, pecado como estilo de vida. Eso es lo que está enseñando Juan. El creyente no vive de esa manera. Aunque las palabras en el español parecieran indicar una inclinación hacia la herejía del perfeccionismo, pero no lo son. De hecho, si estudiamos los verbos originales, la conclusión va a ser clara, evidente y absoluta. Juan ha dicho en el verso 3 que todo aquel que permanece en él, necesitamos entonces ir al idioma original. Permanece es el verbo menón en el presente participio activo. Esto es importante. Tiempo presente. El verbo menón significa permanecer en el mismo lugar o posición durante un periodo. Significa residir, quedarse, vivir, alojarse, demorarse o morar. Describe algo que permanece donde está o continúa en un estado fijo o que perdura. Puede significar también fijar residencia permanente. Tenemos residencia permanente en Rancagua, ¿sí? Machalí, Coinco. Es nuestra morada permanente. Ahí vivimos permanentemente. Pero eso no quiere decir que yo en algún momento, sobre todo en esta época, ¿no?, yo pueda tomar a mi familia y nos vamos a Pichilemu, o nos vamos al sur, o salimos del país, ¿cierto? Claro, porque tomamos vacaciones, hemos salido de la ciudad, hemos dejado nuestro lugar de permanencia, ¿cierto?, de nuestra permanencia, nuestra residencia, y la hemos cambiado momentáneamente por otro lugar. ¿Me siguen? Ok, entonces, hermanos, Juan está diciendo aquí en el tiempo presente, nos indica una acción repetitiva, una acción constante, como algo que es constante, habitual, permanecemos.
como nuestro estilo de vida. El verbo podría traducirse como el que está constantemente permaneciendo, o el que habitualmente, o el que insistentemente está permaneciendo en Cristo. Esa persona no peca. Y acá tenemos otro problema. Ya hemos definido la palabra permanece. Ahora tenemos que estudiar esa frase, no peca, porque Juan dice que aquel que constantemente, habitualmente está en Cristo o permanece en Cristo, no peca. Y aquí tenemos este conflicto, podríamos usar la palabra. Podríamos decir esto que pareciera una paradoja, difícil entender. Porque Juan dice, aquel que permanece, que deliberadamente, intencionalmente, habitualmente, permanece en Cristo, no peca. Y aquí tenemos que ser todos honestos y decir, yo peco, he pecado, por lo tanto, de acuerdo a lo que dice Juan, o aparentemente dice Juan, entonces yo no estoy permaneciendo en Cristo. Pero la solución de nuevo está si vamos al original. Mira, No me diga que no lo traje. No lo traje. Bueno. Ese verbo no peca, o esa frase no peca, lo voy a anotar porque es importante. Cuando Juan dice no peca, esta es la frase. Ouch amar tenei. Esa es la frase. Y también está en el presente, modo indicativo, voz activa. Y aquí, hermanos, viene la luz. Aquí viene el consuelo. Aquí viene la verdad. La verdad que consuela el alma. La verdad que anima. La verdad que soporta y anima nuestro caminar en Cristo. Cuando Juan dice que aquel que permanentemente, deliberadamente, habitualmente permanece en Cristo, no peca. Y ese es el problema que tenemos a veces con las traducciones. A veces pasar de un idioma a otro, en este caso del griego al español, no siempre ese paso idiomático puede captar o capta toda la idea del idioma original. Y lo podemos ver en este caso. Juan dice, no peca. Si lo tomamos así, como dije, y permítame repetirlo, significaría que de alguna manera Juan está dando pie a la herejía del perfeccionismo. Pero no es así. Cuando nosotros leemos, primero, esta frase comienza con un negativo intenso, un negativo absoluto, un negativo universal, que es el negativo ouch. Ese negativo dice no de ninguna manera, completa y absoluta, pero luego usa el verbo en el tiempo presente, amartenei. Y cuando un verbo está en el tiempo presente, indica una acción constante. El tiempo presente en el griego es una acción constante. En el español, y seguramente por eso hubo el problema, el español se puede traducir no peca. Porque la tercera persona del singular, del modo indicativo, del tiempo presente, pecar, se traduce como peca, no peca. Pero en el griego literalmente dice, no está pecando. Y ahí cambia todo. Lo que está diciendo Juan acá, que aquellos que permanecen en Cristo, aquellos que están permaneciendo en Cristo, aquellos que habitualmente tienen su lugar de residencia en Cristo, no están permanentemente, habitualmente, como su estilo de vida, pecando. Cambia la cosa, ¿no? Por eso yo le hice el gráfico, a aquellos que están en Cristo,
no están habitualmente pecando. Aquellos que habitualmente están en Cristo, queriendo vivir para Cristo, viviendo vidas puras, no están viviendo habitualmente en pecado. ¿Alguien dice amén por eso? Amén. Podemos deducir entonces que todo el que está constantemente permaneciendo en Cristo no está permaneciendo o pecando constantemente como un estilo de vida, como su hábito. Recuerde que ya he dicho que Juan no está fundamentando, Juan no está enseñando la herejía del perfeccionismo. Aquellos que hemos nacido de nuevo, nuestra vida en Cristo no es perfección. Porque nadie en esta vida alcanzará la perfección. En esta vida en Cristo no es perfección, sino que es una nueva dirección. Allá vamos. Allá vamos. Allá vamos. Juan no quiere decir que el nuevo creyente no pecará en absoluto. Juan no está diciendo eso, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia no nos enseña que aquellos que han nacido de nuevo nunca más van a pecar. No está enseñando eso. Juan no está enseñando que el nuevo creyente dejará de pecar en absoluto, sino que no pecará habitualmente como su estilo de vida. No es que ya venció el pecado. No es que ya haya vencido el pecado, tampoco. Pero cuando el creyente peque, el creyente verdadero cuando falle, el creyente verdadero cuando caiga en pecado, el creyente verdadero cuando sea vencido en su lucha contra el pecado, no pecará impenitentemente. No pecará abiertamente, no pecará públicamente con descaro, con insolencia, con desvergüenza. No pecará impúdicamente. No pecará como, no pasa nada, si no importa, estamos en la gracia, dale nomás, sigue adelante. Sino que el creyente verdadero cuando peque, le pesará en su corazón. El creyente verdadero será amonestado por el Espíritu Santo. El creyente verdadero cuando peque, el Espíritu Santo vendrá sobre él y le dirá, le convencerá, lo traerá a Cristo y lo hará confesar sus pecados. No hay nada más terrible en esta tierra, no hay nada más terrible en este mundo que un creyente nacido de nuevo, un creyente verdadero que quiera vivir en pecado. No hay vida más miserable que esa vida. Un creyente que ha nacido de nuevo, pero que quiera vivir impúdicamente, que quiera vivir en pecado abierto, porque el Espíritu Santo, noche y día, como un gusano que carcomerá su conciencia, le dirá, vuélvete a Cristo, vuelve a Dios, confiesa tus pecados, vuelve a la iglesia, vuelve a la comunión, confiesa tus pecados, restaura tu relación con Dios. El creyente verdadero aquel que permanece constantemente en Cristo no es perfecto. Pero su carácter general, su vida habitual, está enfocado, nueva dirección. No es un camino perfecto, pero es un camino enfocado. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Lo que Juan está diciendo acá
es que una vez que hemos sido salvos, hemos sido puestos en Cristo. Y ahí estamos, esa es nuestra morada. Y esa es nuestra vida habitual, constante. Pecar es ocasional. El cristiano puede caer en pecado, pero el cristiano no debe vivir en pecado, que es diferente. Es un santo buscando pureza. Es un justo buscando la ciudad celestial. Es un justo sabiendo que todavía tiene esa mochila que se llama naturaleza pecaminosa, esa mochila que se llama pecado, que tiene en su contra el sistema del mundo, que tiene en su contra Satanás. Sabe que es extranjero y peregrino. Sabe que este no es su mundo. Este no es su mundo. Lo sabe, se lamenta cuando peca, se siente horrorizado. ¿Cómo yo pude haber hecho eso? ¿Cómo yo pude haber tenido ese pensamiento? ¿Cómo pude haber usado mi boca de esa manera? ¿Cómo pude haberlo hecho, Señor? Perdóname. Un creyente verdadero no se va a quedar ahí en el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a buscar. 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 Porque todo aquel creyente verdadero le pertenece a Él. Ha pagado por Él en la cruz. Pagó con su sangre. Por lo tanto, todo lo que le pertenece a Él, Dios lo va a buscar. Y hay algunos creyentes que van a resistir. Pero quiere que le diga algo. Nadie resiste a Dios. Nadie puede resistir a Dios. Hay creyentes que están allá afuera y piensan que la están haciendo de oro. Colgaron su Biblia, colgaron sus hábitos espirituales. Oh, Dios los va a buscar. Dios los está buscando. Entonces, hermanos, Juan no está hablando de perfeccionismo, está hablando de aquellos que permanecen en Cristo. Y aquellos que permanecen en Cristo, porque están permaneciendo en Cristo, no pueden vivir permanentemente en pecado. No está hablando de que no pequen, sino que está hablando de que no tienen el pecado como su estilo de vida habitual. ¿Me entienden, no? Déjeme mencionarles algo. Ok, vamos rápido ahora. Porque la Biblia llama a algunos hombres, los llama justos. Y bueno, si nosotros oímos esa palabra, ese sustantivo, pensamos en alguien justo. ¡Wow! Es un justo. Cuando pensamos en Pedro Clause, justo. La pureza le fluye, le rebalsa. Cuando pensamos en Carlos Padilla, justo. La Biblia usa este término para hablar de algunos hombres. Y déjenme decirles, hermanos, que la Biblia usa ese término para algunos hombres no porque nunca fallaron, no porque nunca pecaron o porque nunca desobedecieron o porque su vida fue derechita. No, nadie puede jactarse de esa línea constante. Todos hemos tenido valles. Todos hemos tenido dificultades. Todos nosotros hemos tenido mesetas muertas. Todos nosotros hemos tenido momentos en nuestra vida espiritual en que pareciera, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No lo veo, no lo percibo. Todos hemos tenido
esos momentos en que de alguna manera hemos sido engañados por el pecado. El pecado es un engaño en sí mismo y hemos sido engañados por el pecado y pensamos que vivir de esta manera está bien y nos justificamos de una y otra, engañándonos a nosotros mismos, pero en el fondo de nuestro corazón, en el fondo del corazón sabemos que estamos equivocados. Sabemos, el Espíritu Santo es fiel para convencernos de pecado. Todos nosotros hemos sido en algún momento arrastrados por nuestras pasiones y deseos naturales, pero no es nuestro carácter habitual o general. Acompáñame a 2 Pedro capítulo 2, les voy a mostrar un hombre justo. Segunda Pedro capítulo 2. Segunda Pedro capítulo 2, verso 6 en adelante. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Escucha esto. Y libró, ¿a quién? Al justo Lot. Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, segunda vez, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma 3 veces. 3 veces. La Biblia llama a Lot un hombre justo. Afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Quiero decirle, hermanos, que Lot no es usado como ejemplo de un hombre virtuoso. Lot no es usado como ejemplo de un hombre o un creyente piadoso y obediente. Lot no es el mejor ejemplo de alguien que toma decisiones guiado por el Espíritu. Porque ustedes saben que en Génesis 13, Abraham le dijo, Lot, escoge tú. Porque si tú vas para allá, yo iré para acá. Y Lot fue seducido por lo que veían sus ojos, ¿no? Y vio que Sodoma y Gomorra era un lugar verde, un lugar apacible, un buen lugar para vivir a la vista del ojo humano. Lot no es ejemplo, no es un buen ejemplo de un buen esposo. No es un buen ejemplo de un hombre que guía su casa. Porque cuando le dijo a la mujer, no mires para atrás, mujer. Y como su mujer era mujer sometida, bueno, ese es otro tema. Estamos pelando a Lot, no a su esposa. Y era tan obediente que miró atrás. Era tan sujeta que miró atrás. Pero no solamente eso, sino que cometió incesto con sus 2 hijas. Y de ahí nacieron 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Cometió incesto. ¿Alguien nombraría a Lot para la junta de finanzas de la iglesia? ¿Alguien nombraría a Lot para que sea el director de la escuela dominical de nuestra iglesia? ¿O maestro de la iglesia? Sabemos, ¿no? Él no es un buen ejemplo en varias áreas. No es un buen ejemplo. Pero la Biblia, ¿cuántos creen que la Biblia es inspirada, infalible e inerrante? ¿Cuántos creen que la Biblia es la mente de Dios y define lo que Dios define? Bueno, la misma Biblia nos dice que Lot es justo 3 veces. ¿Saben lo que la Biblia nos está diciendo acá?
no se está diciendo que cada hombre que pisa esta tierra es pecador, es falible, peca, cae. Incluso puede de alguna manera ofender el carácter y naturaleza de Dios. Incluso un creyente verdadero con su vida puede ofender a Dios, puede ofender el nombre de Dios, puede ofender la reputación de Dios, incluso puede caer bajísimo. Otro ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, este hombre, este miembro de la iglesia vivía en inmoralidad. ¿Con quién? ¿Se acuerdan? Con la mujer de su padre, con su madrastra. Y pecaba abiertamente, pecaba públicamente, pecaba impúdicamente, desvergonzadamente. ¿Qué? ¿En la iglesia de Corinto pasaba eso? ¿Sí? ¿Y qué hacía la iglesia de Corinto? Nada. La iglesia de Corinto parecía que estaba tan enfocada en los dones, quién era mejor, problemas, etcétera, etcétera. Tenían por lo menos 11 casos de problemas diferentes. A mí no me habría gustado ser pastor de esa iglesia. Entre ellos este problema de inmoralidad, que no solamente ofendía, no ofendía a la iglesia, ofendía a los de afuera. Eso ni se nombraba entre los gentiles, que un hombre tenga la mujer de su padre. ¿Qué hizo Pablo? Llamó por teléfono. Este hombre debe ser disciplinado. Este hombre debe ser entregado a Satanás. ¿Y por qué disciplinado? La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Este hombre pertenecía a la iglesia, ¿era creyente? ¿Era creyente, sí o no? Era creyente. Era la calidad de creyente que había en la iglesia de Corinto. Y este hombre era creyente y Pablo dice, este hombre se ha entregado a Satanás, es decir, excomunión, fuera de la iglesia. Nadie hable con él, nadie coma con él, nadie tenga contacto con él. Disciplina. 2 Corintios, Pablo dice, este hombre se ha arrepentido. Incorpórenlo a la iglesia. Estos dos ejemplos, solamente por decir algo, nos muestran que creyentes pueden caer bajísimo. Estos ejemplos nos hablan de hombres que pueden caer y manchar el nombre de Dios con sus vidas. Esto nos enseña de que creyentes pueden vivir en algún momento de su vida en un hoyo, en un bajón espiritual y llegar hasta los niveles más bajos e impensados de un creyente, pero porque son creyentes, porque sí han nacido de nuevo, el Señor no les permitirá seguir viviendo en pecado. Dios usará la disciplina de la iglesia, Dios usará la convicción del Espíritu Santo, Dios usará la voz interna para llamarlo, decirle, vuelve a casa, vuelve a la iglesia, vuelve a la comunión, arrepiéntete de tus pecados, confiesa y sé restaurado. Lo que está diciendo Juan acá, no es que un creyente no peque, no es que un creyente en algún momento de su vida pueda caer tan bajo como estos ejemplos, sino lo que está diciendo que aquellos creyentes verdaderos Dios no le permitirá seguir en eso. Y en algunos casos, como lo hemos visto, aquellos creyentes que desobedecen y desobedecen y desobedecen, como nos enseña 1 Corintios capítulo 11, verso 30. Aquellos creyentes el Señor los va a llamar a la casa.
Dios ha golpeado la puerta de su corazón, golpea, y no. No responde a la disciplina, no responde al llamado de Dios, no responde al Espíritu Santo. Finalmente Dios va a decir, ven, vamos a la casa. Así que Juan no está diciendo, como ya lo hemos visto, que todo aquel que permanece en él no peca. No está diciendo que no peca, sino que su estilo de vida no será el pecado. Y si persiste en eso, el Señor lo va a llamar. Lo va a llamar. Claro que lo va a llamar. Porque es mejor que esté con Él que esté aquí. Es mejor que esté con Él que esté acá. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por entender de que tú, Señor, estás tan determinado. Tú estás tan, Señor, determinado para producir en nosotros santidad, que harás todo lo posible para que vivamos, Señor, en ese camino. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos convence. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llama. Sigue hablándonos. Sigue hablándonos. El pecado es tan engañoso y podemos caer tantas veces en ese engaño. Pero pido que tu Espíritu, Señor, siga hablándonos. Siga llevándonos a la luz, al arrepentimiento. Y con todas las cabezas inclinadas esta mañana, con todas las cabezas inclinadas, ojos cerrados, ahí en el profundo de tu corazón, ¿habrá algo de lo que tú debes arrepentirte? ¿Habrá algo de lo que el Espíritu Santo te está diciendo hace rato? Confiesa, cambia, vuelve a casa. ¿Habrá algo que el Espíritu Santo esté llamando a ti esta mañana? ¿Habrá algo? Si hay algo, este es el momento. Permite que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu Santo te convenza, que el Espíritu Santo te llame al arrepentimiento. Señor, háblanos esta mañana. Háblanos. No nos permitas vivir en pecado manifiesto, evidente, público. No nos permitas vivir, Señor, en pecado, Señor, impúdicamente. No nos permitas vivir en pecado con descaro, desvergonzadamente. Señor, que el pecado nos avergüence. Que el pecado, Señor, nos avergüence, que nos horrorice. Señor, llama a todos los creyentes a una vida más pura esta mañana. Llámanos a nosotros. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.